Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy me gustaría compartir este cojín multicolor que hemos hecho con la técnica del C2C unido sobre la marcha. Le hemos hecho un remate con ese borde que también vamos a explicar paso a paso cómo realizarlo por si os gusta para este trabajo o para cualquier otro. La trasera la hemos hecho con tela y va cosida a mano al resto del tejido. Bien, como veis el resultado me parece muy bonito y sobre todo que vamos a utilizar restos de hilos. Vamos a aprovechar esos hilos que nos van quedando por ahí, que no sabemos qué hacer con ellos y va a ser una muy buena forma de aprovecharlo. Vamos a iniciar con el patrón que hicimos para explicar la técnica en el anterior vídeo y le vamos a ir añadiendo cuadrados sobre la marcha, como la propia técnica indica. En esta ocasión estamos utilizando cuadrados de 4×4. 4 de lado por 4 de lado. Es importante utilizar un número par de cuadrados si queremos que se mantenga el patrón típico del C2C con esta alternancia de rayas horizontales y verticales, porque si lo hacemos con un número impar de cuadrados no se mantendría. Si no os importa, se puede hacer con cualquier número de cuadrados, pero yo prefiero que se mantenga esa estructura como si fuera un C2C habitual y para ello utilizamos un número par. Bien, hay cuadrados que se unen por el lado derecho, que son los que forman la fila inferior. Hay cuadrados que se unen por el lado inferior, que son los de la columna de la derecha. Y el resto del tejido, la inmensa mayoría de los cuadrados, se van a unir por dos lados, el lado derecho y el lado inferior. Y vamos a repasar un poco la técnica para recordarla y tenerla presente. Vamos a trabajar de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, añadiendo cuadrados según nos vaya apeteciendo con la combinación de colores que queramos. Podemos utilizar ovillos que tengamos disponibles. Esto es un resto de un trabajo de C2C que quedó, un granny que ya no voy a utilizar y voy a deshacer para aprovecharlo. Es decir, que vamos a poder aprovechar esos restos de hilos. Para que os hagáis una idea, cada uno de estos cuadrados de 4×4 lleva aproximadamente 2 metros de hilo. Bien, vamos a empezar uniendo el último cuadrado que nos queda de la base. Tenemos ya hechos 9 y el tejido va a tener 10×10 cuadrados, así que vamos a unir el primero de ellos y es un cuadrado de los que se unen por un solo lado, por el lado derecho. Os dejo arriba el enlace para el vídeo donde se explica la técnica del C2C unido sobre la marcha con más detenimiento. Bien, vamos a ir a esa esquina, a la esquina inferior que nos queda libre del último cuadrado. Vamos a pasar el ganchillo y vamos a empezar a unir este cuadrado que va unido por el lado derecho. Tenemos que ir lo más a la esquina que podamos. Nos habíamos confundido ahí. Y ese es el lugar correcto, justo la esquina de ese cuadrado. Y a partir de ahí es donde vamos a empezar a trabajar con el nuevo color que vamos a incorporar haciendo un nudo deslizado. Pasamos el ganchillo por el bucle, lo ajustamos y lo traemos hacia delante del tejido y vamos a comenzar la secuencia. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a empezar haciendo 6 cadenas como haríamos en un cuadrado de inicio normal en C2C. Vamos a hacer 6 cadenas y vamos a trabajar después las 3 primeras. Vamos a marcar esa tercera, que va a ser la que trabajemos en primer lugar, 4, 5 y 6 cadenas. Hacemos un punto alto en la tercera de esas 6 cadenas. Vamos a hacer un segundo punto alto en la segunda cadena. Os voy a dejar también el enlace al vídeo de lo básico en C2C para que podamos refrescar la memoria si tenemos algún dato olvidado. Y el tercer punto alto lo hacemos en la primera de esas 6 cadenas. Bien, ahí ya tendríamos lo que sería el cuadrado de inicio. Giramos, volteamos el tejido y ahora vamos a unirlo al cuadrado gris en esa posición que es la que va a ocupar. ¿Cómo sabemos dónde tenemos que unir? Vamos a la separación entre dos cuadrados, veis que se ve ahí claramente, pues en el punto que está justo encima, ahí introducimos el ganchillo, traemos el hilo y hacemos un punto deslizado a ese primer cuadrado. Vamos a hacer otras 3 cadenas y estas 3 cadenas van a ser la base del siguiente cuadrado. Y esas 3 cadenas las unimos a
ese otro punto, que es el punto que está encima de la división entre el segundo y el tercer cuadrado. Veréis algún vídeo en el que la unión no la hacen en el punto de encima, sino justo en la separación de los dos cuadrados. Bueno, es cuestión de gustos. La puntada queda más larga en ese caso. A mí me gusta que quede más corta la puntada de unión, con lo cual doy esos puntos deslizados en el punto que está encima de la división de los dos cuadrados. Ya tenemos fija la base de este segundo cuadrado y vamos a hacer ahora 3 cadenas. Vamos a voltear nuevamente el tejido y vamos a hacer 3 puntos altos por debajo de esas 3 cadenas que acabamos de hacer. Esto va a formar este primer cuadrado de la segunda hilera, digamos, 2 puntos altos y el tercero y último. Ahora vamos a funcionar como siempre hacemos en C2C, uniendo este cuadrado con punto deslizado al espacio de 3 cadenas del siguiente. Bien, y ahora vamos a hacer lo que sería un último cuadrado de esta fila con 3 cadenas y 3 puntos altos. Bien, aquí tendríamos ya terminado, una vez que terminemos este cuadrado, esta segunda fila, y veréis que la técnica es completamente sencilla, simplemente ver dónde tenemos que unir. En este caso solo estamos uniendo por un lado, por el lado derecho, es decir, que ahora vamos a seguir creciendo y por tanto necesitamos, hasta que tengamos los 4 cuadrados, necesitamos que estas filas se inicien con un cuadrado de inicio. Cuadrado de inicio que recordamos se forma con 6 cadenas. Señalamos la tercera para trabajar ahora en ella, hacemos las 3 restantes y vamos a hacer, como ya hemos hecho muchas veces, un punto alto en cada una de esas 3 primeras cadenas que hemos hecho. Este sería el primero de esos 3 puntos altos, el que hemos dado en la tercera cadena, el segundo a la segunda cadena. Bien, y el tercer punto alto lo damos en la primera de las 6 cadenas. Esto iniciaría una nueva fila con este cuadrado de inicio y ahora volteamos nuevamente el tejido y vamos a ir uniendo cada cuadrado que hagamos con punto deslizado al espacio de 3 cadenas del siguiente cuadrado. Aquí no varía nada con la técnica habitual de C2C. Este sería un cuadrado normal con 3 cadenas y 3 puntos altos, igual que el cuadrado siguiente va a ser también un cuadrado normal y al final del siguiente cuadrado veremos cómo unirlo al cuadrado gris, que es el previo que ya teníamos hecho. Bien, tercer punto alto y unimos al siguiente cuadrado deslizando el punto en el espacio de 3 cadenas. Nos queda ya solamente el último cuadrado de esta segunda fila que hacemos igual que los demás, 3 cadenas y 3 puntos altos. Aquí me estoy empeñando en voltear el tejido siempre en el mismo sentido y estoy haciendo lo más difícil. Lo mejor es voltear cada vuelta en un sentido y la siguiente en el otro y así el tejido se quedará más o menos plano. Pero bueno, da igual. Hacemos este último cuadrado y ahora vamos a ver que lo vamos a unir igual que hemos hecho con el previo. Vamos a localizar el espacio que separa el tercer y el cuarto cuadrado del cuadrado gris y en el punto que hay por encima es donde vamos a hacer nuestro punto deslizado para apoyarlo ahí y sujetarlo en su posición. Esa es. Bien, pues localizamos esa separación entre el tercer y el cuarto cuadrado gris que está ahí y en el punto que está encima introducimos el ganchillo y hacemos el punto deslizado. Esta es toda la dificultad que tiene esta técnica, que como veis es ninguna. Ahora 3 cadenas que serán la base del siguiente cuadrado y esas 3 cadenas las unimos con punto deslizado justo en la esquina del cuadrado gris. Y ahí ya tenemos la base para trabajar este nuevo cuadrado. 3 cadenas, volteamos el tejido. Aquí parece que ya me decidí a desenredarlo. Y los 3 puntos altos que hacemos en el espacio de 3 cadenas. Y si os dais cuenta ya hemos unido todo lo que teníamos que unir del cuadrado nuevo marrón al cuadrado gris, que era el que teníamos de antes, con lo cual el resto de este cuadrado de 4×4 va a ser con la técnica C2C habitual. Vamos a pasarlo rápido porque ya
conocemos esta técnica y vamos a ver cómo terminaríamos este cuadrado, porque sí hay una pequeña diferencia cuando hacemos C2C unido sobre la marcha en los cuadrados de reducción, digamos, en las disminuciones. Normalmente hacemos puntos deslizados para hacer los cuadrados de disminución, hacemos 3 puntos deslizados, uno en cada uno de los puntos altos y un último punto deslizado en el espacio de 3 cadenas. Aquí vamos a hacer una pequeña variación que os voy a recordar ahora enseguida. Bueno, ya tenemos la base del 4×4, con lo cual ahora ya no queremos subir hacia arriba, no queremos progresar en el sentido vertical, no queremos aumentar más porque ya tenemos los 4, entonces ahora lo que queremos hacer es ir reduciendo. Y para reducir vamos a hacer un cuadrado de disminución. La diferencia es que en vez de esos puntos deslizados vamos a hacer 3 cadenas. Bien, bueno, vamos a repasar cómo haríamos normalmente en un cuadrado de disminución. Haríamos punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado y punto deslizado, y aquí vamos a hacer 3 cadenas y un punto deslizado. Esto nos va a dar un poco más de volumen en esas separaciones y nos las va a hacer más uniformes para que quede todo más regular. ¿Veis? Hacemos 3 cadenas y hacemos el punto deslizado final en el espacio de 3 cadenas. Esa es la única variante que vamos a utilizar en el C2C unido sobre la marcha. El resto, hasta que ya terminemos este cuadrado, va a ser exactamente igual. Bien, ahí nos quedan esas separaciones, con esas 3 cadenas nos quedan más uniformes y más llenas, digamos, de tejido. Bien, pues este sería ya el final de este cuadrado de disminución con sus 3 cadenas y sus 3 puntos altos. Vamos a unirlo, como siempre, con el punto deslizado al siguiente cuadrado y vamos a ir, bueno, sigo deshaciendo el granny, creo que me llegará, para terminar este cuadrado de 4×4 en color marrón. Vamos a avanzar rápido porque ya sabemos cuál es la técnica y vamos a ver finalmente una última y pequeña modificación que haremos en el final del cuadrado. Igual que hemos modificado un poco la técnica del cuadrado de disminución, bien, aquí no queremos ir en vertical, queremos ir en horizontal disminuyendo, con lo cual vamos a repasar ese cuadrado de disminución con 3 cadenas y un punto deslizado en el espacio de 3 cadenas. Bien, pues como os decía, hay una pequeña modificación al final que la vamos a ver ahora enseguida porque vamos a pasar esto rápido para llegar al último cuadrado y ver que cuando lo terminemos vamos a hacer esa pequeña modificación para llevarnos el hilo a la esquina. Bien, aquí estaríamos ya terminando, este es el último cuadrado y normalmente en C2C terminaríamos aquí. Aquí habría terminado ya el cuadrado y terminamos, si os fijáis, siempre en un lateral. Nosotros queremos llevarnos el hilo hasta esa esquina, así que cada vez que terminemos un cuadrado de estos de 4×4 hacemos 3 cadenas, giramos el tejido y hacemos punto deslizado en el espacio de 3 cadenas y de esta manera nos hemos llevado ese hilo hasta justo la esquina. Aseguramos con una cadena más, hemos terminado ya con este color y podemos ya cortarlo. Bueno, pues ya podemos sacar el hilo, lo ajustamos bien para que no se afloje y bueno, pues ya hemos terminado este cuadrado. Si os dais cuenta, voy dejando esos hilos del final de cada cuadrado cuando queda libre espacio por arriba. Toda esta parte ya los hemos escondido y cortado, pero voy dejando los últimos porque me ayuda bastante a la hora de localizar la esquina para hacer la última unión. Me ayuda bastante para localizar exactamente dónde tengo que introducir el ganchillo. Así que esos últimos solo los voy escondiendo y cortando cuando ya están rodeados de cuadrado por todas partes. Y vamos a ver ahora el segundo tipo de cuadrado que vamos a hacer, que es el cuadrado que va unido por el lado inferior, porque la técnica varía ligeramente. Es decir, vamos a poner un cuadrado aquí encima de ese amarillo y por tanto lo vamos a unir por la cara inferior del nuevo cuadrado. Mi cámara decidió estropearse justo ese día, así que si me disculpáis utilizo unas imágenes anteriores para repasar este tipo de cuadrado unido por el lado inferior. Vamos a ir a esa esquina, a la esquina superior derecha del cuadrado que ya tenemos y vamos a comenzar también con un nudo deslizado en el nuevo color.
el color rosa en el que vamos a trabajar a partir de ahora. Vamos a pasar el ganchillo, traemos el hilo hacia adelante y aquí vamos a empezar no con un cuadrado de inicio como hemos empezado antes, sino con la siguiente secuencia. Vamos a hacer 3 cadenas que van a servir de base a este primer cuadrado y vamos a unir esas 3 cadenas, a fijarlas en el siguiente espacio. Como veis, varía la técnica con respecto a la que ya habíamos visto. En los cuadrados unidos por el lado derecho empezamos con un cuadrado de inicio. Aquí vamos a empezar con esas 3 cadenas que van a formar la base del primer cuadrado, con lo cual fijamos esas 3 cadenas en el espacio que corresponde con punto deslizado y ahora sí vamos a empezar a trabajar ya ese primer cuadrado. El motivo de hacer esto es porque así acabamos con el hilo donde tenemos que acabar, en la esquina opuesta. Si empezáramos haciendo un cuadrado directamente no acabaríamos en el lugar adecuado. Hacemos esas 3 cadenas, volteamos el tejido y trabajamos los 3 puntos altos correspondientes en ese espacio que queda por debajo de las 3 cadenas que acabamos de tejer. Todos los cuadrados que van unidos por el lado inferior empiezan con esta secuencia. Hacemos esos 3 puntos altos y ahora sí vamos a iniciar una nueva fila y sí que iniciamos con un cuadrado de inicio, puesto que tenemos que crecer en vertical. Hacemos 3 cadenas, señalamos la tercera y hacemos las otras 3 y ahora vamos a trabajar un punto alto en cada una de esas 3 primeras cadenas de las 6. Vamos con el segundo punto alto y el tercero y último, que completarían este primer cuadrado de la segunda hilera. Ya os imagináis que vamos a voltear el tejido y vamos a fijar este nuevo cuadrado al espacio de 3 cadenas del cuadrado de la hilera anterior. Construiremos el siguiente cuadrado y ese segundo es el que uniremos al cuadrado amarillo. Como veis, ninguna dificultad. En cuanto aprendamos a unir estos cuadrados en el sitio correcto, las secuencias fluyen solas. Vemos que en cuanto tengamos terminado nos va a pedir que lo apoyemos en el amarillo y lo fijemos, y la técnica ya la conocemos. La única diferencia en estos cuadrados unidos por el lado inferior es que se inician de una manera diferente. Este sería ese tercer punto alto y ahora es cuando nos toca fijar este cuadrado rosa al amarillo en la posición que va a ocupar. Localizamos esa división entre el segundo y el tercer cuadrado y en ese punto que está encima de la división, como ya hemos hecho anteriormente, es donde vamos a hacer el punto deslizado y una vez hecho vamos a fabricar la base del siguiente cuadrado. 3 cadenas que vamos a fijar en el siguiente espacio, en la siguiente división, en este caso entre el tercer y el cuarto cuadradito de color amarillo. Ahí pasamos el ganchillo y hacemos el punto deslizado que nos fija esas 3 cadenas que van a ser el cimiento del nuevo cuadrado que vamos a hacer a continuación. 3 cadenas, volteamos el tejido y trabajamos ya con normalidad haciendo esos 3 puntos altos en el espacio que queda bajo esas 3 cadenas que acabamos de hacer. Este sería el segundo y el tercero. Y como veis, el resto de esa fila lo vamos a pasar ya rápido porque es técnica C2C habitual, sin ninguna variación. Y ya nos queda iniciar la cuarta fila. Tenemos ya 3 cuadrados de lado y como nuestro cuadrado es de 4×4, vamos a crecer hacia arriba, es decir, el tejido nos está pidiendo que hagamos efectivamente un cuadrado de inicio. Ese cuadrado de inicio va a comenzar esta cuarta hilera que terminará en el último cuadrado, que será el último que unamos ya al cuadrado amarillo anterior. Esa es la tercera cadena, por tanto primer punto alto en ella. El segundo punto alto, como siempre, en la segunda cadena. Y el tercero en la primera cadena. Ya solo nos queda para rematar este inicio de fila o de hilera, girar, voltear el tejido
y fijar este cuadrado en su posición con punto deslizado en ese espacio de 3 cadenas. Ahí está, seguiríamos la secuencia normal de cuadrados que conocemos perfectamente hasta completar esta hilera, que será la última que unamos al cuadrado amarillo. El resto del cuadrado rosa será ya con técnica C2C, en la que conocemos ya previamente. Bien, pues este es el cuadrado que vamos a fijar y ahora nos toca fijarlo en una esquina que comparten dos cuadrados, el cuadrado naranja y el cuadrado amarillo. Así que localizamos dónde está justo esa unión del cuadrado amarillo con el naranja y ahí hacemos el punto deslizado que nos va a fijar ese cuadrado al resto de la estructura. Y ahora ya hemos alcanzado la altura de 4 cuadrados, con lo cual no queremos ya crecer más en vertical, sino que queremos hacer un cuadrado de disminución, que recordemos se inicia con 3 cadenas y un punto deslizado en el espacio de 3 cadenas del cuadrado siguiente. Aquí completamos este cuadrado de disminución o de reducción con sus 3 cadenas y sus 3 puntos altos, y ya lo que nos queda por hacer en este cuadrado de color rosa ya lo sabemos porque es técnica C2C normal sin ninguna variación, excepto que los cuadrados de disminución pues empiezan con 3 cadenas en lugar de con 3 puntos deslizados. Bien, si nos estorban los cuadrados anteriores los apartamos para trabajar más a gusto hasta que completemos toda esta hilera o toda esta fila. Ahí sería la unión a ese cuadrado y como ya estamos en 4 cuadrados de altura queremos disminuir, no queremos aumentar, así que hacemos nuevamente un cuadrado de disminución que vamos a hacer al inicio de cada una de las filas que nos quedan para completar la estructura de 4×4 en color rosa. Bueno, y esta es la técnica que vamos a utilizar cada vez que unamos un cuadrado en la columna de la derecha, esos cuadrados que unimos por el lado inferior. Terminamos con punto deslizado y ya sabemos que nos llevaremos este hilo hasta la esquina con 3 cadenas y punto deslizado después de voltear el tejido. A ese espacio de 3 cadenas hacemos el punto deslizado, vamos a asegurar si queremos con una cadena y ya podemos cortar este hilo porque no lo vamos a utilizar por el momento más. Bueno, y nos queda por repasar el cuadrado que más vamos a utilizar en el cojín, que va a ser el cuadrado que va unido por dos lados, por el lado derecho y por el lado inferior. Vamos a colocar ahora un cuadrado nuevo encima del cuadrado rojo y lo vamos a unir en esa esquina, es decir, que vamos a empezar introduciendo el ganchillo en la conjunción de esos 3 cuadrados, el cuadrado rojo, el cuadrado color gris y el marrón, y aquí vamos a traer el hilo sin nudo deslizado. Yo lo he probado a hacer con nudo deslizado y sin él y me gusta más cómo queda en esta ocasión. En todos estos cuadrados traer el hilo directamente sin hacer un nudo deslizado, que solamente utilizo en los cuadrados unidos bien por la derecha o bien por abajo. Bien, pues comenzamos con una técnica ya muy similar que vamos conociendo, con 3 cadenas, ajustamos el cabo del hilo y lo que vamos a hacer va a ser unir estas 3 cadenas al espacio correspondiente entre el primer y el segundo cuadrado rojo. Lo localizamos ahí, creo que se ve aquí muy bien, y ese es el punto que vamos a utilizar para anclar estas 3 cadenas que van a ser el cimiento, la base del primer cuadrado de color amarillo. Traemos el hilo, a veces con más dificultad, si hemos dado ese punto lo hemos dado muy apretado, como ya sabéis que suelo tender a apretar demasiado los puntos, pero bueno, al final conseguimos pasarlo, hacemos un punto deslizado que fija esas 3 cadenas y ahora vamos a hacer 3 cadenas, vamos a voltear el tejido y vamos a empezar a trabajar este cuadrado.
La diferencia en los cuadrados que van unidos por dos lados es que al final de cada hilera, de las hileras hasta que lleguemos a la diagonal, van a ir unidas por un extremo a un cuadrado y por el otro extremo a otro. Este cuadrado amarillo que acabamos de fijar en el cuadrado rojo, ahora en cuanto lo terminemos vamos a tener que fijarlo en el cuadrado marrón. Hacemos el último punto alto y el fijar este cuadrado al cuadrado marrón es exactamente igual que lo que ya llevamos aprendido. Vamos a fijarlo ahí, en esa posición, así que localizamos la separación entre el primer cuadrado y el segundo del cuadrado marrón, y en el punto que está encima de esa separación es donde vamos a fijar esta secuencia. Ahí se nos quería escapar un hilo, ahí es donde fijamos este primer cuadrado. Bien, pues ahora vamos a construir, como ya sabemos, la base, el cimiento del siguiente cuadrado con 3 cadenas. Nuevamente localizamos el espacio de separación y en el punto que está encima hacemos punto deslizado para fijar esas 3 cadenas sobre las que vamos a construir el primer cuadrado de la siguiente hilera. Y ya veis, esta es toda la secuencia, toda la dificultad que tiene el trabajo, es simplemente ir uniendo el final de cada fila a el cuadrado que le corresponda. Aquí hemos hecho 3 cadenas, hemos volteado el tejido y ya vamos a trabajar como habitualmente. Vamos a terminar esta fila para unirla al cuadrado y ya pasaremos al siguiente paso, porque el resto del cuadrado amarillo pues simplemente va a consistir en eso, en unir el final de cada fila al cuadrado que le corresponda. En este caso, el último cuadrado amarillo lo vamos a fijar al cuadrado rojo y cuando demos la vuelta al tejido, el último de la fila siguiente irá fijado al marrón y así sucesivamente para que los 4 cuadrados del lado derecho queden unidos y los 4 cuadrados del lado inferior también queden unidos. Vamos a avanzar un poquito para ver este segundo cuadrado, cómo lo fijamos, y el resto ya lo pasaremos rápido y pasaremos a la siguiente fase de nuestro cojín multicolor. Este sería el tercer punto alto y pues como ya estamos haciendo desde el principio, lo vamos a fijar en esa posición. Vamos a localizar esa división entre el segundo y el tercer cuadrado rojo, ahí la vemos bien, y en el punto que está encima de esa línea que divide los 2 cuadradillos rojos es donde hacemos el punto deslizado para fijar. Ya os estáis imaginando que en cuanto hagamos esta fijación vamos a hacer 3 cadenas que nos servirán de base para el siguiente cuadrado amarillo y así sucesivamente hasta que lleguemos al final. Lo vemos y ya pasamos a la siguiente etapa. 3 cadenas, las fijamos en su lugar correspondiente y seguimos trabajando los cuadrados C2C. Ahí conseguimos pasar el hilo, hacemos el punto deslizado y 3 cadenas, 3 puntos altos que daremos después de voltear el tejido. Bueno, pues terminamos ya este cuadrado amarillo con 3 cadenas y punto deslizado para traer el hilo hasta la esquina. Aseguramos con una cadena más y este hilo ya podemos cortarlo porque no vamos a utilizarlo más por el momento. Bien, apretamos para asegurar ese último nudo y vamos a ver cómo va nuestro trabajo. Va aumentando ya, hemos seguido añadiendo más cuadrados y bueno, pues podemos añadir cuadrados siempre que haya un cuadrado donde unirlo. Sabemos que la fila de abajo, esos cuadrados van unidos por el lado derecho, la columna de la derecha van unidos por el lado inferior y el resto de cuadrados van unidos por 2 lados, por el inferior y por el derecho. Podemos añadir cuadrados siempre que tengamos un cuadrado adyacente donde apoyarnos. Y bueno, pues mirad, hemos progresado ya bastante, hemos seguido uniendo cuadrados y nos quedan solamente estos 5 cuadrados de la penúltima fila y los 8 que nos restan de la última fila. Y como os comenté, voy escondiendo los hilos a medida que se va tejiendo, excepto los de la última fila que me sirven para identificar bien esas esquinas y que solamente escondo y corto cuando ya, como en este caso que vamos a ver, están rodeados por 4 cuadrados. Ahí tenemos la conjunción de esos cuadrados, el azul, el granate, el naranja y el blanco, y nos quedan estos 2 hilos
en el centro que ya podemos esconder. Hay muchísimas formas de esconderlos, cada una y cada uno tendrá su técnica. Yo os muestro cómo lo hago yo. Paso la aguja por esos puntos donde se inician los puntos altos en las 3 cadenas. Si el hilo está muy corto, resulta más cómodo pasar la aguja primero y después enhebrar el hilo, como estamos haciendo ahora, y esconderemos ese hilo naranja debajo de esos puntos del mismo color para que no se note. El hilo azul se nos quería venir, lo llevamos a su sitio. Bien. Y una vez que hemos pasado por esa primera hilera de puntos y hemos escondido el hilo, localizamos otra que esté cercana, bien, como esa que tenemos ahí al lado, y volvemos a hacer la misma operación. Pasamos por debajo de esos bucles la aguja. Ahí encontramos el camino para que no traspasemos hacia el otro lado, que en definitiva es la cara del derecho, que es la que vamos a ver. Bien, comprobamos que no hemos traspasado y volvemos a enhebrar el hilo y lo traemos. Y bueno, con esto es suficiente, el hilo queda ya perfectamente escondido. De hecho, estoy escondiendo los hilos, pues porque quería que el trabajo quedara bonito para presentároslo, pero en este caso, que va a ser un cojín, la trasera no se va a ver, no haría ninguna falta esconder los hilos y podrían quedarse perfectamente así. Pero bueno, como os digo, quería que estuviera presentable, así que vamos a esconderlos todos y que el trabajo quede bonito. Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos con el hilo azul. En este caso no tenemos cerca una arcada de puntos altos, entonces bueno, vamos a pasarlo a través de esos mismos puntos altos y nos vamos a acercar a la zona más próxima donde podamos esconderlo bien, donde a mí me gusta esconderlo, que es debajo de esos inicios de los puntos altos. Ahí enhebramos nuestro hilo y vamos a llevarlo un poco hacia abajo y hacia la izquierda hasta que nos encontremos con esos bucles que están justo ahora abajo de la aguja. Tampoco ocurriría nada si traspasáramos al otro lado, realmente estamos trabajando sobre el mismo color, lo cual sería prácticamente imposible de detectar que hay un fragmento de hilo que no corresponde por la cara del derecho, pero bueno, si podemos comprobar que no hemos traspasado, pues mejor que mejor. Y ahora es donde vamos a hacer ese camuflaje del hilo debajo de esos inicios de punto alto en las cadenas. A mí me parece que es donde mejor escondido queda y con más seguridad. A veces si se han apretado mucho esos puntos, pues cuesta un poquito más, pero bueno, vamos encontrando el camino hasta pasarlo por debajo. Realmente tenemos que tener en cuenta que los hilos peligrosos, digamos, son los del final del trabajo si no los hemos asegurado bien, porque los hilos de inicio, realmente un tejido nunca se va a deshacer por el hilo del inicio, sino por el del final. Bueno, pues así iríamos escondiendo todos los hilos. Y bueno, también quería comentaros, ese lo dejo hasta el final porque me marca por dónde empezamos, ¿bien? Y os quiero comentar cuál es el criterio que yo he seguido para añadir los cuadrados, y es que no hubiera el mismo color repetido ni en ninguna fila, ni en ninguna columna, ni adyacentes el uno al otro. Entonces, bueno, pues ahí se fue encajando según me iba quedando con restos de hilos y los iba poniendo pues donde mejor convenía, siguiendo ese criterio que es algo absolutamente personal y que cada una y cada uno puede unir como quiera. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer un remate. Bueno, si queremos, porque el cojín podría quedar perfectamente así, le podríamos coser ya la trasera o hacer otra trasera de crochet como quisiéramos. Pero bueno, yo he decidido hacer la trasera del cojín en tela y voy a hacerle un remate para que quede un poco más vistoso. Los lados del C2C no son todos iguales. Hay unos en los que las cadenas, los espacios de 3 cadenas son más evidentes y otros donde son menos. Bueno, en ese caso vamos a pasar siempre que podamos el hilo por debajo de las cadenas y si no, entre los puntos altos. Hay muchas técnicas
y de hecho ahora estoy preparando otro vídeo con un borde para mostraros lo que es un borde muy sencillo y muy vistoso, y se hace diferente a como vamos a hacer este ahora. Bien, empezamos haciendo un nudo deslizado. Vamos a hacer una primera vuelta alrededor de todo el cojín para regularizar, precisamente por lo que os comentaba de que esos bordes del C2C veis que son muy irregulares, y vamos a dar una primera vuelta simplemente de puntos bajos para hacer que todo el reborde del cojín sea regular y quede, como estamos viendo en esa parte que llevamos ya hecha, pues quede de una forma regular con puntos bajos donde después podamos anclar el tejido que queramos. Bien, vamos a ver cómo sería en esta parte del cojín. Es simplemente coger una secuencia, cada una lo puede hacer como mejor le parezca, pero bueno, aquí estamos haciendo los puntos bajos directamente sobre esos puntos altos. Bien. Ahí en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, y después en el siguiente cuadradito pues lo hacemos ahí donde mejor nos cuadre, en la separación de los dos cuadros. En fin, yo creo que según cada una vaya haciendo el borde, el mismo tejido te va guiando de dónde necesitas poner los puntos bajos para que ni queden muy separados ni quede tirantes, de tal manera que el tejido se encogiera. Bien, seguimos dando puntos bajos todo alrededor. Tampoco hay que hacer una cuenta exacta. Bueno, en este modelo de reborde que vamos a realizar no se necesita que haya un número fijo de puntos, en otros sí, en otros que sean más complicados y necesiten una secuencia fija, pues el número de puntos tendrá que ser múltiplo de un determinado número. Aquí, bueno, hemos decidido hacer 3 puntos bajos donde no hay espacio de 3 cadenas y 2 donde hay un espacio de 3 cadenas, y con ello queda, bueno, pues queda bastante regular y no queda tirante. Bien, nos aproximamos ahora a una esquina, y en este caso os voy a mostrar cómo he realizado las esquinas en este trabajo. Hemos hecho ahí el punto bajo justo en la esquina, la cámara se nos va un poco. Hacemos otro punto bajo en el mismo orificio y otro más en el mismo. Bien, se puede hacer así, podemos hacerlo con cadenas para dar el volumen de la esquina. Esto ya sí que queda a la elección de cada una según el método en el que esté más cómoda. Realmente esta primera vuelta no es la interesante de este reborde, que veréis que queda bien bonito. Es simplemente, como os decía, una vuelta para regularizar todo el borde y que a partir de ahora en la siguiente vuelta nos resulte mucho más cómodo trabajar sobre una hilera continua de puntos bajos. Vamos avanzando hacia el final, y en esta parte pues estoy dando un punto bajo entre cada uno de los 3 puntos altos del grupo, y cuando encuentro un espacio de 3 cadenas, ahí hago 2 puntos bajos. Bien, ese sería uno entre la separación del cuadrado, y ahí en ese espacio de 3 cadenas 2 puntos bajos en el mismo espacio. Y ahora que cambiamos de cuadrito, damos un punto bajo en la separación y después uno entre cada una de las varetas. También es cuestión de probar y corregir si vemos que estamos dando demasiados puntos o demasiados pocos, para intentar no deformar el tejido y que nos cree una base uniforme para trabajar ahora en la siguiente vuelta, que es la que va a dar realmente la forma al borde y el colorido que tiene. Seguimos con esa secuencia, nos vamos acercando ya al final, y aquí al final vamos a hacer en la esquina ese grupo de 3 puntos altos en el mismo orificio de la esquina. Este sería ya el tercero, y simplemente unimos con punto deslizado al primer punto que dimos.
Ahí hacemos ese punto deslizado y ya tenemos completada la primera fila de este reborde. Bien, vamos a ver cómo ha quedado. Ahí tenemos uno de los hilos que estaba escondido. Bueno, ha salido, lo volveremos a rematar y a esconder. Y lo vamos a llevar sobre todo a su sitio porque se nos ha venido hacia la cara de delante. Bien, pues aquí tenemos ya completada esta primera vuelta alrededor de todo el tejido. Hemos hecho las esquinas con 3 puntos bajos. Otra opción es hacerla con punto bajo, una cadena o 2 cadenas y otro punto bajo, según vayamos viendo que queda con la tensión adecuada. Bien, y vamos a empezar ahora la segunda fila. Como veis, escondimos en los primeros puntos el cabo que después cortaremos y vamos a ver cómo es en esquema esta segunda fila. Vamos a hacer una fila completa alrededor de todo el cojín de punto alto cruzado. Por tanto, empezamos con 3 cadenas, volvemos al punto anterior y en ese punto anterior hacemos un punto alto que cruzamos con el primero que hemos hecho. Ahí está. Vamos a intentar verlo un poco más de cerca. Y toda la fila, toda la vuelta va a ser así. Nos vamos a saltar un punto, nos saltamos el siguiente que correspondería y nos vamos al siguiente. Hacemos ahí un punto alto y ahora volvemos al punto anterior al que nos hemos saltado y en ese hacemos el siguiente punto alto que cruza por delante del primero que hemos hecho. Como veis, es súper sencillo y esta vuelta no tiene ninguna dificultad, salvo ver bien dónde hemos anclado el segundo punto para saber cuál es el que tenemos que saltar. Nos saltamos ese y vamos al siguiente y ahí hacemos punto alto, volvemos al anterior que saltamos y ahí enganchamos el siguiente punto alto. Y así durante toda la vuelta. En esta primera vuelta, en las esquinas, no he hecho ningún aumento, simplemente he seguido la secuencia de saltar un punto y hacer el punto alto en el siguiente. También, como os digo, se trata de probar y rectificar. En esta vuelta, bueno, no me interesaba hacer aumentos porque los haré en la siguiente y tal vez hacerlo en las 2 filas, bueno, me complicaría más las cosas. Seguimos haciendo esta secuencia, lo vemos una vez más, saltamos este, vamos al siguiente, ahí levantamos el primer punto alto y el segundo el que va a cruzar en el punto anterior, el que nos habíamos dejado libre al saltárnoslo. Bien, pues así seguiríamos progresando alrededor de todos los 4 lados del cojín hasta llegar al inicio. Bien, pues así queda esa primera base y esta es la tercera realmente vuelta que vamos a hacer con ese resultado que a mí la verdad me encanta cómo queda y es súper sencillo de hacer. Pero le da un toque, creo que, bueno, muy alegre y queda fantástico. Y simplemente es ir alternando los 2 hilos. Vamos a ver qué fácil resulta conseguirlo. Simplemente hay que ser un poco sistemático, saber con cuál color estamos trabajando, puesto que vamos a trabajar con el hilo blanco y el azul a la vez. Nos organizamos, dejamos uno a un lado y el otro al otro para que no se nos vayan enredando y vais a ver qué sencillo resulta. Bien, ahora mismo tenemos el hilo blanco en el ganchillo. Vamos a acercarlo. Así es. Vamos con el hilo blanco. Fijaos cuál es la secuencia. Tomamos hilo, saltamos el punto siguiente, vamos al siguiente. Veis que estoy sujetando el hilo azul con la otra mano. Ahora paso el blanco hacia atrás, lo dejo sujeto. Si no lo sujetamos se nos vendría demasiado, entonces es mejor cogerlo. Ahora cambio el dedo, lo sujeto ahí y traigo
el hilo azul con el que hago el primer punto alto, vuelvo ahora al punto anterior, ahí es donde voy a hacer el siguiente punto alto, el que va a cruzar, abandono el hilo azul, cojo el blanco, bien, sujeto el hilo azul, ahora traigo el blanco y hago el punto que cruza con el hilo blanco. Y esto tan sencillo, es un punto alto cruzado, simplemente alternando los dos colores. Saltamos uno, sujeto el hilo blanco, ahora retomo el azul, traigo el azul con el ganchillo después de cambiar de dedo para sujetar el hilo blanco, ahí hago el primer punto alto, tomamos hilo, volvemos al punto que nos habíamos saltado, ahí dejamos el hilo azul, cogemos el hilo blanco y es todo el rato igual. Lo vamos a ver unas cuantas veces para ver bien cuál es la técnica, pero veis que es súper sencillo. Traigo hilo blanco, hago el punto, tomo hilo, saltamos uno, nos vamos al siguiente y una vez introducido el ganchillo abandonamos ese color y cogemos el otro. Ese otro lo traemos hacia adelante, levantamos el punto alto, nos vamos al punto que nos habíamos saltado, introducimos el ganchillo y es ese el momento en el que cambiamos nuevamente de color. Y así durante todo el borde del cojín. Únicamente vamos a prestar atención a las esquinas. Aquí sí que vamos a hacer aumentos en las esquinas para que el tejido no nos quede encogido. Y veis que es regular y qué bonito queda. Bien, y llegados a la esquina vamos a hacer dos aumentos en cada esquina. Veis que aquí no saltamos ningún punto, vamos al último que hemos trabajado y vamos a repetir punto cruzado sobre el anterior punto cruzado. Traemos el hilo azul hacia adelante, hacemos ese punto cruzado al lado del primero que ya habíamos hecho y ahora volvemos hacia atrás donde engancha el hilo blanco, ahí volvemos a entrar en ese punto que ya habíamos trabajado, traemos el hilo blanco hacia adelante y terminamos este primer aumento. Bien, vamos a hacer ahora el segundo de esos aumentos, saltamos uno, introducimos el ganchillo, tomamos el hilo azul que vamos a traer hacia adelante, después de sujetar el hilo blanco, hacemos ese punto alto, volvemos al anterior que hemos dejado libre, que nos hemos saltado, y ahí cambiamos el color y terminamos el punto alto con el hilo blanco. Y ahora cuando lo hayamos terminado, el siguiente grupo de dos puntos altos cruzados no los hacemos saltándonos nada, sino que volvemos otra vez a ese mismo punto donde enganchamos el hilo, traemos el hilo azul hacia adelante, levantamos ese punto alto y ahora volvemos no a ningún punto que nos hayamos saltado, sino a ese donde engancha el hilo blanco, ahí volvemos y trabajamos otro punto nuevo sobre esos dos mismos puntos. Es decir, hemos hecho dos aumentos donde habríamos hecho dos grupos de dos puntos cruzados, hemos hecho realmente 4 superponiendo 2 y 2. ¿Veis? Esos son los dos aumentos y queda la esquina sin tensión y queda perfecta. Bueno, como os decía, se trata de probar y si vemos que queda con mucha tensión o con poca, es modificarlo sin más. Bien, pues ya tenemos nuestro cojín terminado. Espero que os haya gustado. Yo he disfrutado muchísimo compartiéndolo con todas vosotras. Mil gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Universe Crochet. ¡Hasta pronto!